Buenas tardes. Hoy no podemos contar con Cecilia Valderrama, tema en la estación, un corte de luz por la zona. Me ha pedido que haga esta sexta hora en solitario. Vamos a encomendar, vamos a poner nuestra atención y nuestra intención en lo que vamos a llevar a cabo, que no es otra cosa que trasladarnos a Getsemaní. Vamos a acompañarlo en esa hora que sangra por todos los capilares del cuerpo, porque, como veremos, son todos los pecados, todos, absolutamente todos, de la humanidad, en todos los ámbitos, los que nuestro Señor, de ahí, que sangra por todos los poros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, postrado en tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito ahora la hora sexta, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de hacerlas, y quiero, en mi intención, meditarlas durante todas las horas en que estoy obligado a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Vamos a profundizar, si les parece, antes de dar comienzo a esta hora de la agonía, algo que es fundamental y que a veces no caemos en cuenta. Cuando hacemos esta lectura de inicio, el Señor nos está marcando verdaderamente cuál es el espíritu con el que tenemos que llevar a cabo esta meditación. Damos un breve repaso y vamos a escudriñar verdaderamente esta lectura que acabamos de llevar a cabo. El Señor nos dice en el primer párrafo que por nuestro amor quiso padecer, tanto en el cuerpo, es decir, en su humanidad, como en el alma santísima hasta la muerte de cruz. Es decir, ya nos va mostrando aquí que el padecimiento fue interno y fue externo, que el mayor padecimiento, como veremos después en la agonía, fue el del amor, el que no se ve, el que no conocíamos, hasta que nuestro Señor se lo revela a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Hasta ahora conocíamos lo que veíamos en la parte externa, los sufrimientos físicos, los padecimientos de la instigación de los verdugos. Pero como luego veremos, dice que el mayor verdugo fue el amor. El amor que fue quien le obligó a padecer y a cargar con todas nuestras culpas, porque fue el mayor sufrimiento que nuestro Señor estuvo padeciendo ya desde que fuera engendrado en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Dice el segundo párrafo: dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento.
Nos pide el Señor que este libro de las 24 horas de la Pasión, lejos de ser un libro de lectura, es un manual de reparación. Y nos viene a indicar aquí que hemos de entendimiento de sus padecimientos, entender los padecimientos. ¿Para qué nos pide el Señor que hemos de entender los padecimientos? Pues porque el Señor nos pide que le imitemos. Y para que podamos imitarlo, hemos de conocer qué es lo que padecía, por qué esos padecimientos y no otros en cada hora, y qué obtuvo nuestro Señor con esos padecimientos. Por eso aquí, en este párrafo segundo, que siempre leemos al comenzar la hora de la pasión, entendimiento de tus padecimientos. Comprendamos, tenemos que escudriñar qué es lo que el Señor está padeciendo en esta sexta hora, como ahora vamos a poder analizar. Porque conociendo lo que padeció el Señor, entonces vamos a poder llevar a cabo lo que Él nos pide. Que una vez conocido lo que Él sufrió y por qué lo sufrió, y que podamos entonces tener la misma intención con la que Él llevó a cabo este padecimiento. Continúa el párrafo, dice: quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Esto que lo leemos tantas veces, conviene, hermanos, hermanas, que le dediquemos unos instantes. ¿Cómo es posible meditar las horas de la pasión mientras me dedico a mis deberes o a dormir? ¿Cómo es posible esto? El día pasado, cuando hicimos el programa de las revelaciones al alma niña, el Señor le decía que deseaba que en el dormir lo llamemos para que nuestro Señor pueda unirse a nosotros, porque durante todo ese periodo la voluntad está tranquila, no opera. Por tanto, el Señor se sirve de nuestra humanidad para poder llevar a cabo exactamente lo que Él considera oportuno. Por tanto, nos dice aquí, para dedicarme a mis deberes o a dormir. Quiere decirse que el Señor en nosotros, cuando empezamos a darle participación en cada acto, Él lo lleva a cabo, como le dice a Luisa: aunque no te acuerdes de mí en todo el día, yo estoy obrando contigo, estoy participando de tus actos. Por tanto, cada vez, hermanos, hermanas, que hagamos esta lectura de preparación antes de cada meditación, tengamos en cuenta que lo que el Señor nos dice es que hemos de entender por qué padeció estos sufrimientos, para que en ese sentido nosotros, cuando empecemos a meditar esta hora, pongamos esta misma intención que el Señor. Debe haber de coincidencia entre nuestra intención en cada hora, porque de otro modo no podemos unirnos al Señor si tenemos la intención de compadecerlo. El Señor nos pide comprensión y entendimiento para que coincida su intención, su voluntad con la nuestra. Por esto es tan importante, hermanos, hermanas, que conozcamos qué es lo que el Señor está padeciendo en cada hora. Nos dijo el Señor en el libro del cielo que Él mismo, en contra de lo que pensamos, Él mismo diseñó su sufrimiento. Siempre hemos pensado y hemos compadecido al Señor cuando han sido el Señor quien ha diseñado los sufrimientos de forma específica, para poder reparar al Padre Eterno y liberar las almas de la condenación, porque ese fue el único motivo por el que el Señor padeció.
para glorificar al Padre, para repararlo y para poder redimirnos, para liberarnos de la condenación eterna. Por tanto, fue el Señor quien diseñó los sufrimientos específicamente necesarios para llevar a cabo en cada hora lo que Él necesitaba padecer y liberarnos. Vamos a pasar a una lectura importantísima del libro del cielo, que es el libro 4, el parágrafo 106, febrero 8 de 1902. Es muy importante siempre que hagamos esta meditación, tengamos en cuenta los significados de la pasión del Señor. Cuando le dice que el primer significado contiene gloria, alabanza, honor, agradecimiento, reparación a la divinidad. Qué importante es esto. ¿Qué significa reparación a la divinidad? Cuando empecemos a ver la agonía del Señor, nos va a decir el Señor que la pasión más dolorosa de Él fue la del amor. La del amor porque, perdón, el Señor nos explica que Él tuvo tres pasiones: la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. De todas ellas, la pasión del amor fue la más cruel. ¿Por qué? Porque nuestro Señor estuvo permanentemente padeciendo desde que es engendrado. Si solo nos centrásemos en ver lo que padece el Señor en Getsemaní, veríamos una parte externa del sufrimiento físico, cuando el Señor suda sangre por todo su cuerpo, y nos quedaríamos solamente con ese padecimiento. Y el Señor nos dice: el mayor verdugo que yo tuve fue el amor. Fue el amor que daba a poder padecer para poder liberar a las almas del mayor de los pecados no conocido o no explicado, frustrar el objetivo que tenía Dios para nosotros: vivir en unidad de la criatura. Este es el fin para el que hemos sido. Cuando Adán frustra esta unidad con el Creador, se rompe por completo esa unidad. Los padres, las madres, que los hijos le dan la espalda, debemos de conocer muy bien una parte infinitesimal de lo que puede significar este padecimiento. Que le estés dando todo a un hijo y que el hijo te vuelva la espalda, incluso te desprecie. Si ahora esto lo extendemos al Padre Eterno y nos damos cuenta de que fueron miles de millones de actos en los que hemos estado separados, cada uno de nosotros, de Dios, imaginemos el sufrimiento del Señor, del Padre Eterno, por cada uno de los actos nuestros, que hemos estado haciéndolos solo con nuestra voluntad, desapegados del Padre. Este es el mayor sufrimiento que el Señor padece durante toda su vida, la vida pública y la vida secreta. Dice el Señor que desde el primer momento en que empieza ya a padecer esa frustración del Padre Eterno por el abandono del hombre al Creador. Tengamos entonces en cuenta siempre, hermanos, hermanas, siempre que estemos en meditación,
de la pasión del Señor que la pasión más cruenta, la pasión más dura, la pasión que más le ha hecho sufrir durante toda su vida, desde que fue engendrado hasta la muerte de cruz, no fue el sufrimiento físico, fue el sufrimiento en su divinidad, del amor frustrado del Padre Eterno que Él tuvo que reparar por cada uno de nosotros. Aquí el Señor nos dice, me preguntaba un hermana, la lectura es libro 4, 106, 8 de febrero de 1902. El segundo significado de la pasión es la salvación de las almas y todas las gracias que necesitamos para obtener esta finalidad. Y fíjense lo que dice a continuación para que seamos consecuentes de la profundidad. Dice nuestro Señor, entonces, ¿quién participa en las penas de mi pasión? ¿Quién participa? ¿Quién participa? No lee o se compadece del Señor. ¿Quién participa? ¿Quién forma parte de esa pasión? Su vida contiene estos mismos significados. No solo, sino que toma la misma forma de mi humanidad. Y como dicha humanidad está unida con la divinidad, también el alma que participa en mis penas está en contacto con la divinidad y puede obtener lo que quiere. Vamos a escudriñar, vamos a meditar qué dice este párrafo, porque es la esencia de la reparación. Para entender la reparación que el Señor le dice a Luisa, el Señor nos está dando a conocer permanentemente a través de conceptos el núcleo de la realidad de la verdadera reparación. Aquí en este párrafo tan pequeñito el Señor nos dice que quien participa en las penas de su pasión, participa es estar con Él en ese momento. Dice que su vida contiene esos mismos significados. Dice, no solo que toma la misma forma de mi humanidad. ¿Qué nos dice con esto el Señor? Pues el Señor, cuando viene entre nosotros con el objeto de redimirnos, tiene que hacerse hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios y hombre verdadero? ¿Por qué una doble naturaleza, la divina y la humana? Porque el Señor tenía que reparar tres pasiones. Ya hemos hablado de la pasión del amor, la pasión oculta, la pasión desconocida, la pasión continua que tuvo desde que fue engendrado hasta la muerte de cruz, que lo paga con la divinidad, la pasión del amor. Con el cuerpo, con el sufrimiento físico, el Señor paga con el cuerpo humano, con la naturaleza humana y la pasión de los judíos, la traición, también lo paga con la humanidad. ¿Por qué hacemos hincapié siempre en esto? Porque es nuclear. Porque el fin último del Señor en el conocimiento de la divina voluntad es precisamente hacernos comprender que el Señor ya no tiene la humanidad que está glorificada y que al igual que necesitó de una humanidad para poder reparar al Padre Eterno, padecer y reparar nuestros pecados para liberarnos de la condenación, ahora ya no cuenta con esa parte humana,
es espíritu puro. Por tanto, ¿cómo entonces el Señor va a seguir llevando a cabo la misma reparación y dándole gloria al Padre si no tiene la humanidad física? Pues para eso el Señor nos está dando a conocer el don de la divina voluntad. Es decir, el Señor nos pide nuestra humanidad, la que Él ya no tiene, porque a través de nuestra humanidad, unida a nuestra voluntad, el Señor pasa a formar parte de nosotros y nosotros de Él. Y puede llevar a cabo exactamente lo mismo que hizo cuando Él estuvo encarnado. Esta es la esencia. Cuando comprendamos, hermano, que lo que nos pide el Señor es nuestra humanidad, el vehículo material que somos, más nuestra voluntad, que es quien mueve el cuerpo, entonces, cuando comprendamos esto, nosotros estaremos siendo partícipes, estaremos participando con el Señor. Él toma nuestra humanidad, repara a través de nuestra humanidad, se une a nuestra humanidad y, de forma recíproca, nosotros nos unimos a Él. Por eso, la vida en la divina voluntad es un intercambio de vida. Yo le doy mi humanidad con mi voluntad y Él viene con su divinidad y ambas se funden. Y cuando ambas se funden, empieza el Señor a repetir los estados y misterios desde que fue engendrado hasta la propia redención, cuando estamos cumpliendo con lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 521. Tenemos que repetir en nosotros los estados y misterios del Señor. A partir del momento en que somos ya conscientes de que busca nuestra humanidad para que cuando libremente le permitimos que se una en cada acto de nuestra vida, ahora, después de este paso que el Señor nos dice, que solamente requiere la voluntad de quererlo y desearlo. Y que desde el momento en que la criatura verdaderamente desea que el Creador se una con la humanidad, dice el Señor, esto ya está hecho. Yo me uno, excepto en el pecado. Por tanto, ya sabiendo que lo que pide el Señor es formar parte de nuestra vida, Él quiere que participemos con Él, pero para ello antes le debemos de permitir que participe en nuestra vida y se produzca esa fusión y se produzca eso que Él siempre nos recuerda. Dice que el acto más importante es cuando nos fundimos en el día. El fundirse significa la entrega de la criatura al Creador, dando nuestro ser. Esa es la verdadera consagración, la entrega de mi vida sin pedir nada a cambio, la donación, el amor puro, el darse como el Padre al Hijo sin pedir nada a cambio. En el momento en que conscientemente nos damos al Señor, dice el Señor, Él lo toma y empieza a obrar. Y a partir de ahí es cuando nos pide
que conozcamos en cada una de las horas qué fue lo que apareció. Porque cuando, además de haberle permitido unirse con mi humanidad para que la use, para que mire a través de mis ojos, para que hable a través de mis labios, para que escuche a través de mis oídos, para que camine a través de mis pies, para que se exprese a través de mis manos, para que piense a través de mi mente, porque el espíritu puro, como veremos en la agonía, la reparación que se hace es de cada uno de los que le hemos negado y que le ha impedido obrar en unidad con nosotros. Es decir, desde que el Señor es glorificado, su cuerpo se glorifica y no dispone de la humanidad, no puede seguir reparando si no es a través de humanidades, de almas víctimas. Y no se está refiriendo a ser alma víctima de forma cruenta. No se trata de que yo sufra los golpes, las escupitinas, los clavos, la flagelación. No se trata de eso. Se trata de que yo le entregue mi ser para que Él pueda repetir en mi humanidad lo mismo que Él ya padeció. Esos sufrimientos ya los pasó el Señor. A nosotros, también veremos en la hora de la pasión, nos falta por completar la pasión del Señor, como dice San Pablo. ¿Qué le falta a San Pablo? Dice, en la redención del Señor le falté yo. La parte que me toca asumir a mí del sufrimiento, una parte infinitesimal. Dice el Señor que el Padre Eterno no le permitió pagar por todos nuestros pecados, que Él lo imploró, pero que el Padre Eterno no le permitió, precisamente para que la criatura pudiese unirse al Creador con ese sufrimiento y formar parte del sufrimiento de la cruz con nuestro Señor. Por eso el Señor continúa en esta lectura del libro 4, parágrafo 106, y le dice, es más, sus penas, las nuestras, son como llaves para abrir los tesoros divinos. Esto mientras vive acá abajo y después allá en el cielo. Dice que también le está reservada al alma que le da la humanidad para poder obrar con ella una gloria de la que es dada por su humanidad y divinidad, que será una gloria más especial para toda la corte celestial. Indudablemente, si le estamos dando nuestra humanidad para que Él se una a ella y a través de ella repare y libere las almas de la condenación, dice nuestro Señor, la criatura se convierte en corredentor. Esto hay que analizarlo y asimilarlo, hermanos, hermanas. Corredentor. Y alguno pensará, pero esto es una herejía. No, lo dice el Señor. No es ninguna herejía. ¿Y por qué no lo es? Porque si el Señor le falta la humanidad y necesita de una humanidad para poder seguir reparando en el mundo, necesita la humanidad de la criatura, la nuestra. Por tanto, cuando se unen las dos, la naturaleza divina del Señor y nuestra naturaleza humana, participan ambas de la redención. Por eso es corredentora. Y no solo corredentora,
también es co-creadora. Ahora estamos hablando de la pasión, vamos a quedarnos aquí, en corredención. Entonces, ahora podemos entrar a escudriñar la agonía del Señor con estas bases. Ahora hemos de ofrecerle al Señor nuestra humanidad, para que Él participe de mi vida, use el vehículo que me ha dado esta humanidad y unida a mi voluntad, se sirva de ella para poder seguir llevando a cabo lo mismo que hizo cuando Él estuvo encarnado. Vamos ahora a dar paso de forma específica a la sexta hora. El Señor en realidad se limita a hacer unas matizaciones de conceptos que antes no entendíamos. Siempre hemos oído cuando el Señor le decía al Padre Eterno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Le dice el Señor a Luisa Picarreta en el volumen 16, parágrafo 39, 4 de enero de 1924, le dice, hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía al Padre que pase de mí este cáliz? ¿Crees tú que Él le estaba pidiendo al Padre que le quitara el sufrimiento? Le dice, nada más lejos de la realidad. Se estaba refiriendo a nuestros sufrimientos. Dice, era el cáliz humana, nuestra voluntad, que contenía tal amargura y plenitud de vicios, que mi voluntad humana, unida a la divina, sintió tal repugnancia, terror y espanto que grité. Es decir, el Señor cuando le dice al Padre que pase en mí este cáliz, no se estaba refiriendo a su sufrimiento, sino al sufrimiento que le estaba infligiendo nuestra naturaleza humana. Dice el Señor que Él intentaba vaciar a las criaturas de nuestra voluntad y llenarlas de la divina. Es en la voluntad humana donde realmente se concentra el pecado, porque no somos capaces, si estamos separados de Dios, de hacer algo verdaderamente bueno. Y en esta hora el Señor, cuando le pide al Padre Eterno que pase este cáliz, es que libere a la voluntad humana de tanta podredumbre y que le llene de la voluntad divina para que pueda unirse a Él. No podemos unirnos a Él si estamos sucios. Por tanto, cuando hablamos de reparar, la mejor reparación es empezar a reconducir nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras tendencias, nuestros apegos, nuestros vicios, nuestras miserias, nuestros pensamientos impuros de todo tipo. No hay mejor reparación, dice el Señor, que la propia criatura reconduciendo su actitud, porque así le está evitando más sufrimiento. ¿Qué ganamos nosotros si hacemos lectura de esta hora y le decimos, Señor, yo te reparo por los pecados? No. Señor, yo tengo que modificar mi conducta. Tengo que empezar por mí. No tengo que reparar por nadie más. Cuando yo reconduzco conductas indeseables que le hacen sufrir,
ya le estoy reparando. Y lo que es mejor, cuando lo hago unido a Él, porque ya le he permitido que use mi humanidad para poder llevar a cabo conmigo todos los actos, lo verdaderamente sorprendente es que cuando yo reconduzco una actitud pecaminosa mía, Él está extendiendo esa reparación de mi conducta a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Imaginemos la importancia que tiene. Si yo tengo una conducta pecaminosa de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, hago lo que el Señor me dice. Cuando tengas un pensamiento o vayas a tener una conducta contraria a mí, tienes que consumarla. ¿Qué es consumarla? Sustituir un de odio, de lujuria, de deseo, de cualquier tipo pecaminoso por un pensamiento de Dios, de pureza, de perdón. Dice el Señor que en ese momento ese pensamiento ha pasado a ser divino, porque estando Él unido a la criatura, viendo la intención de la criatura de corregir esa tendencia, esa actitud, ese pensamiento, esa palabra, esa obra y esa omisión han quedado divinizadas porque hemos dado prioridad a la voluntad divina y no le hemos permitido a la voluntad humana continuar con ese pensamiento, con esa palabra, con esa obra o con esa omisión. Luego, ¿queremos reparar verdaderamente de forma continua? Empecemos a analizar, a observarnos a nosotros mismos. No tenemos que mirar fuera, porque todo está en nosotros. Si yo observo cuáles son mis tendencias pecaminosas, empezaré con el Señor a repararlas, no llevándolas a cabo y sustituyendo esas conductas por la unidad con Jesús. Por eso le dice el Señor a Luisa, con un ojo mírame a mí y con el otro mira lo que estás haciendo. Y de ese modo estarás unificando el acto conmigo y será mi voluntad, la voluntad divina, quien protagonice ese acto. Y el resultado será un acto divino del cual se deriva una vida divina y de que cuya vida divina se origina un hilo de luz, dice el Señor, que se instala en el alma de la criatura como propiedad suya. Dice el Señor en esta hora de la agonía que Él sufre una doble muerte por cada una de las criaturas. Una de amor, como decíamos antes, por habernos separado del Padre Eterno y haberle frustrado al Padre Eterno esa unidad con la criatura predilecta. Dice, y la otra de pena. Dice, porque al crearla la criatura, la creé en tanto que mi amor y el suyo debían estar en continuas corrientes. Pero el hombre no solo no me amó, sino que ingrato me ofendió. Y yo debía rehacer a mi divino Padre de esta falta de amor. Y debía aceptar una muerte de amor por cada uno y otra de dolor físico por las ofensas. Por tanto, vamos a reconducir e intentar simplificar lo que venimos comentando. Indudablemente,
el Señor nos pide lo primero, ante todo, que le permitamos participar de nuestra vida, que Él no tiene ya humanidad, que la que tiene está glorificada, que para poder seguir reparando y conseguir su objetivo final y único, que es liberar almas de la condenación, necesita la humanidad de la criatura para que la divinidad se una a la humanidad y se llegue a producir lo mismo que cuando Dios y hombre verdadero. Pues la parte de hombre es la que pide de nosotros. Cuando nosotros le estamos dando ya la humanidad, hemos dado el paso fundamental, porque el Señor empieza a obrar, sin saberlo qué es lo que está haciendo, pero sí sabemos que está obrando Él en mí y que lo que sí hemos de tener claro, porque Él nos lo dice, es que está librando las almas de la condenación. Y el siguiente paso será el conocer qué es lo que está padeciendo. Porque cuando ya sé qué está padeciendo en cada hora y qué está reparando, entonces ahora yo, cuando intento entrar en Getsemaní para acompañarle, voy con sus mismas intenciones. Y cuando voy con sus mismas intenciones es cuando se produce esa fusión de intenciones, la de la criatura con el Creador. Y Él empieza directamente a liberación. Cuando hablamos de las almas del purgatorio, estamos hablando de que el alma del purgatorio ya está librada de la condenación. En el purgatorio ya no hay condena, son bienaventurados. Saldrán antes o después hasta que purguen todos los apegos. Por tanto, se está refiriendo a almas que no pasarían por el purgatorio, a almas que están a punto de condenarse. En el anteúltimo programa de revelaciones de la alma niña, el Señor le dice que había estado viendo siluetas de seres condenados ya por su propia voluntad, incluso con pactos de sangre con el enemigo. Y que le preguntan, Señor, ¿estas almas ya están condenadas? Y el Señor dice, aún no. Solo mi potencia creadora los puede liberar de la condenación. La potencia creadora de mi divina voluntad. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, hermanos, hermanas, es precisamente unirnos, darle nuestra intención con nuestra humanidad al Señor para que se sirva de ella. Y Él, con su potencia, va a liberar almas que están condenadas por sí mismas y va a promover una luz de tal potencia e intensidad que, como dice el Señor, se queda en suspenso para que cuando el alma llegue el momento tenga la posibilidad de, aun estando, pueda ver un hilo de luz que le haga recapacitar y volver a Dios diciéndole sí y evitar la condenación eterna. Imaginemos la importancia
que tiene el que nos donemos, que nuestra humanidad pide, para que el Señor se valga de nuestra humanidad y pueda seguir liberando las almas de la condenación. Estos son los apóstoles de los últimos tiempos, a los que se refería San Luis María Guiñón de Montfort, porque el Señor a través de ellos va a poder liberar al resto de las almas de la condenación. Imaginemos la enorme responsabilidad que tenemos entre nosotros. Por tanto, sí, son almas muertas en vida, dice el Señor en la anteúltima revelación del programa. Decía el Señor que eran almas que estaban muertas en cuerpos que estaban vivos. Por tanto, empecemos a ser conscientes de que el Señor nos pide nuestra humanidad. Nuestra humanidad. Respondo a Claudia Elena porque dice, o sea que los condenados ya están condenados y nunca serán liberados. Los condenados que ya no están en el cuerpo físico ya no podrán ser liberados. Pero hay otros condenados que lo están en cuerpos que todavía están vivos. Están muertos en vida, como dice el Señor. Esos sí serán rescatados. Por tanto, la inmensa mayoría de las personas que son inconscientes, que desconocen, se están valiendo de los actos que Jesús hace en unidad con aquellas criaturas que le damos nuestra humanidad incondicionalmente, para que se sirva de ella y libere esas almas de la condenación. Continúa en la hora el Señor hablándonos de esa voluntad que siempre estuvo subyugada a la divina, la humana. Dice el Señor que Él era Dios y hombre verdadero y que siempre subsumió su voluntad humana a la voluntad divina. ¿Por qué? Porque la voluntad humana es limitada y la voluntad divina es infinita. Luego la explicación es obvia. Entonces, si ahora nos está proponiendo seguir liberando almas a través de nuestra humanidad, demos el paso. Pero hay un matiz muy importante que hemos de recordar siempre. No solamente se trata de que le diga, toma, Señor, mi humanidad, sírvete de ella. Además, la humanidad tiene que tener el deseo de irse limpiando, como dice San Juan. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Hay que ver, hermanos, hermanas, el poder que tiene la voluntad humana que nos arrastra, como dice San Pablo. Hago lo que no quiero y no puedo hacer lo que quiero. ¿Qué poder tiene la voluntad humana que llegó a conseguir la separación con el Creador en Adán?
¿Cómo pudo el pecado? ¿Cómo pudo el pecado? ¿Y cómo puede el pecado en cada uno de nosotros? ¿Por qué? Pues porque la voluntad humana se nutre del mundo, de lo que nos han enseñado desde que éramos pequeños. Tener, poder, poseer, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, todos, no nos salvamos ninguno. Tenemos unas tendencias que nos arrastran cada día y que nos arrastran por los apegos a los que nos hemos acostumbrado en esta vida, mirando al mundo, olvidando esa realidad que somos un alma y un cuerpo. Entonces, el Señor nos pide que cuando le ofrezcamos nuestra humanidad para que Él se sirva de ella y Él pueda, con su divinidad, reparar, nos pide que empecemos con un espíritu de mortificación, como le dice a Luisa en el libro 1, fundamental. Lo que decíamos al principio, queremos reparar al Señor, comencemos reconduciendo nuestras conductas de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Es decir, no basta con que le diga, ven divina voluntad a hacer todo conmigo. Hay que dar un paso más. Voy a empezar por mí. Voy a empezar a hacer renuncias. En el Evangelio del viernes el Señor nos decía, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, es decir, tome sus miserias y sígame. Siendo consciente de que tenemos miserias porque somos herederos de la concupiscencia, de la inclinación al pecado, seamos coherentes, seamos conscientes de que somos pecadores, pero que el Señor vino por los pecadores, no vino con los justos, no, porque no los hay, vino por los pecadores. Y el Señor lo que nos ofrece con el conocimiento de la divina voluntad es que a partir del momento en que la criatura se entrega, se consagra al Creador para permitirle obrar unido a Él, en el momento en que la criatura da el primer paso, que es ese, dice el Señor, a partir de ese momento yo me hago cargo, porque yo solo soy quien conoce el alma de la criatura. Sé lo que necesita en cada momento. No hay maestros. Yo soy el único que conoce el alma y doy al alma lo que necesita en cada instante. Y en efecto, cuando se produce esa entrega consciente, deliberada, de darle mi humanidad al Señor para que se sirva de ella y pueda llevar a cabo lo que frustró a Adán, la unidad de la criatura con el Creador, Él va a ir empezando a darnos dones como el desapego, como el abandono. Es un proceso, pero nos pide una parte a nosotros. Mortificación, renuncias. Me encanta beber vino todos los días y como tengo dinero para comprarlo, además me tomo un gran vino. No. Vamos a empezar a doblegar esas tendencias de las cuales dependemos. Dice el Señor, allá donde tengas tu corazón, ahí estás tú. Y el corazón nos simboliza la atención. Qué importante, hermanos, hermanas, es la atención. Porque allí donde tenga la atención, ahí estoy. Por tanto,
Démosle al Señor nuestra humanidad para que se sirva de ella. Pero empecemos a reconducir nuestra conducta. Cuando Él ve que la criatura pone de su parte para mortificar apegos, nos lo va a hacer mucho más fácil, mucho más sencillo. Horacio, si podemos quitar un par de anuncios satánicos que aparecen, le ofrecemos al Señor para que los libere de la condenación, estas personas, porque para eso han venido a inmiscuirse, precisamente para ser liberados. Por tanto, hermanos, hermanas, empecemos a darle a Jesús nuestra humanidad de forma consciente. Y agrémonos al método que nos decía el Señor a través de este alma niña en el programa pasado. Cada noche, dice el Señor, deseo que la criatura me permita dormir con ella, descansar con ella. Y cuando le permitimos en la noche descansar a Jesús en mi humanidad, como nuestra voluntad no está operante, el Señor entonces tiene la libertad de liberarnos de muchísimos de los apegos, de trabajar el alma sin la irrupción de la voluntad humana, que durante el día sí irrumpe continuamente, sobre todo con la loca de la casa, que decía Santa Teresa, con la mente, con los pensamientos. Terminamos esta reflexión de esta hora de la agonía, que no es otra cosa que el sufrimiento que el Señor pasó de todos nuestros pecados. Todos, por eso eran tan múltiples, era tal la multiplicidad, que no le quedó un poro sin sangrar, porque la soledad que el Señor pasó en aquellas horas de la agonía, esas 3 horas, fue lo que más le hizo sufrir, como veremos en la 7ª hora, en la que hablaremos de un tema, a mi modo de entender, de los más cruciales, cuando le dice, velad y orad. Lo veremos en la próxima hora, porque ahí se encuentra la clave de lo que el Señor le pide a Luisa, el martirio de la atención. Es decir, dice el Señor que no hay mayor martirio que el de la atención continua en Él. Y a través de lo que nos revela el Señor en la siguiente hora, en la 3ª hora de la agonía, nos va a enseñar a cómo se martiriza la atención y a cómo hemos de utilizar su sangre para liberar las almas de la condenación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, que el Señor les siga bendiciendo y hasta el próximo día.